Estados Unidos hizo una jugada de poder que cambió el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha decidido compartir inteligencia con Ucrania sobre objetivos en Rusia, ayudando a las fuerzas de Kiev a destruir más infraestructura del Kremlin. Es una jugada audaz y decisiva que provocará una reacción en cadena con grandes ramificaciones. Y podría, al final, ser la jugada que aplaste a Rusia de una vez por todas. Aquí tienes un desglose completo de lo que sucedió y lo que significa de cara al futuro. El 1 de octubre, informes de numerosos medios de comunicación, incluidos Reuters y el Wall Street Journal, confirmaron que el gobierno de Estados Unidos ha autorizado a sus agencias de inteligencia, así como al Pentágono, a ayudar a Ucrania a identificar y atacar ubicaciones de infraestructura energética rusa. Funcionarios internos revelaron que Kiev recibirá inteligencia estadounidense sobre las refinerías de petróleo, oleoductos y estaciones de energía de Rusia, mucho más allá de las fronteras con Ucrania. En otras palabras, Estados Unidos está a punto de facilitar drásticamente que Ucrania lance sus drones y misiles en los elementos clave que impulsan la industria energética rusa y su economía. La enormidad de esta decisión no puede ser exagerada. Quienes siguen la guerra saben que Ucrania ha atacado con frecuencia la infraestructura energética rusa en las últimas semanas y meses. En numerosas ocasiones, los informes han revelado cómo los ataques de drones de largo alcance de Ucrania han causado daños a las refinerías de petróleo, oleoductos, depósitos de combustible e instalaciones de almacenamiento de Rusia. Ha tomado tiempo para que Rusia sienta los efectos, y Ucrania ha tenido que ser paciente, eligiendo cuidadosamente sus objetivos y ejecutando sus planes perfectamente, eligiendo los momentos y lugares correctos para atacar con el fin de causar el máximo daño, mientras resiste asaltos constantes en el frente y bombardeos nocturnos enemigos. El impacto de los ataques de Kiev ya se siente notablemente. Al 28 de septiembre, el 38% de la capacidad de refinación de petróleo rusa quedó fuera de servicio por ataques con drones ucranianos. Eso equivale a 338.000 toneladas de petróleo diarias y una caída en la producción de gasolina de 1 millón de toneladas. Unos 236.000 toneladas al día, el 70%, son consecuencia directa de los ataques con drones ucranianos, según Ciala. Ahora, el mercado interno de combustibles de Rusia ya no tiene suficiente suministro para satisfacer la demanda. De hecho, está aproximadamente un 20% por debajo de cubrir las necesidades del país, y el pueblo ruso lo está resintiendo. En un número cada vez mayor de regiones del país, se están reportando escasez y los precios se están disparando. Algunos miembros del público incluso han tenido que recurrir a proveedores del mercado negro, solo para conseguir el combustible que necesitan para sobrevivir. El economista ruso Vladislav Inozemtsev afirma que, desde mayo, más de 300 gasolineras independientes han cerrado debido a acciones de Ucrania. Algunos deben tomar medidas drásticas para seguir abiertos, como limitar la cantidad de combustible por cliente, prohibir llenar bidones o restringir el acceso solo a clientes con tarjeta. Y esta crisis solo empeora con el paso de los días. Informes recientes desde Rusia indican que Moscú se prepara para restringir exportaciones de diésel tras prohibir la exportación de gasolina a inicios de este año. Los problemas de suministro crecen y afectan incluso a grandes ciudades como Nizhny Novgorod, la sexta más grande de Rusia. En algunos sitios, los conductores esperan en filas de más de 100 autos e incluso pasan la noche formados, para que tengan el combustible que necesitan para ir al trabajo y regresar al día siguiente. Esto no solo afecta a las regiones occidentales de Rusia o a territorios ocupados de Ucrania, también en el lejano oriente, a miles de kilómetros del frente del conflicto. Los ciudadanos rusos están encontrando cada vez más difícil conseguir combustible, y un gobernador local, Alexei Maslov, ha hecho un llamado urgente para que la gente deje de comprar por pánico. Esta crisis de combustible no solo afecta a la gente común, también tiene un impacto directo en la maquinaria de guerra del Kremlin. Esto dificulta mucho más a Rusia trasladar tropas y suministros y mantener el flujo logístico militar. El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Sersky, confirmó el 25 de septiembre: las capacidades del complejo militar industrial enemigo se han reducido significativamente. Esto se observa en el campo de batalla. La crisis de combustible en Rusia afecta la logística y el suministro de su ejército. Incluso del lado ruso, los firmes partidarios del Kremlin y las figuras nacionalistas ya no pueden ocultar la dura realidad de la situación. Maxim Kalishnikov, un conocido propagandista, admitió recientemente: «Puedo afirmar que la situación está empeorando».
La crisis de combustible se está desarrollando ahora. Las voces que piden cambiar al consumo ruso con cupones o tarjetas de combustible se hacen cada vez más fuertes. Mientras tanto, al más alto nivel, en los pasillos del propio Kremlin, los funcionarios del gobierno están luchando por encontrar soluciones al problema. El viceprimer ministro Alexander Novak trabaja en eliminar aranceles a combustibles importados de países asiáticos como China y Corea del Sur, así como reintroducir un aditivo para aumentar el octanaje que, de hecho, fue prohibido en 2016 en un intento desesperado por ampliar el suministro nacional. Rusia también está contando con Bielorrusia para que proporcione importaciones adicionales de combustible en los próximos días y semanas, con el fin de compensar sus problemas de producción. Las compras a Bielorrusia han subido 36% respecto al año pasado. Los funcionarios del Kremlin siguen asegurando al público que todo está bien, y Novak afirmó recientemente que la situación está controlada. Sin embargo, los hechos y estadísticas muestran otra realidad. El pueblo ruso no es ciego. Pueden enfrentarse a la propaganda dirigida por el Kremlin en sus televisores y al conjunto cada vez más limitado de sitios web que se les permite visitar. Pero también pueden ver con sus propios ojos que los precios del combustible y otros productos esenciales de uso diario están subiendo cada día y que la economía de su país se está debilitando cada vez más. Y no parece que vaya a mejorar pronto. El Ministerio de Finanzas de Rusia propuso subir el impuesto al valor agregado del 20 al 22% en 2026 para recaudar unos 13 billones de rublos o 155 mil millones de dólares al año. Los funcionarios consideran que este es un paso necesario para ayudar a compensar parte del enorme déficit presupuestario federal de Rusia. Alcanzó 488 billones de rublos o 611 mil millones de dólares entre enero y julio de este año. Sin embargo, la realidad es que incluso si Rusia encuentra algunas soluciones a corto plazo para sus problemas financieros y de combustible, no va a poder deshacer mágicamente todo este daño a su economía e industria energética. Enfrenta problemas importantes a un nivel estructural profundo. Esto se debe a las decisiones estratégicas de Ucrania para identificar y eliminar los objetivos clave. Y Ucrania ha hecho todo eso, más o menos por su cuenta. Por supuesto, ha recibido mucho apoyo de los aliados occidentales, pero ha tenido que usar su propia inteligencia y sus propios recursos para identificar los objetivos de la infraestructura energética de Rusia y planear ataques contra esos objetivos, la mayoría de las veces usando sus propios drones nacionales para causar el daño. A pesar de tener que lidiar con ataques casi constantes de drones y misiles rusos, así como de atrincherarse en las líneas del frente para mantener a las tropas del Kremlin fuera de lugares importantes como la ciudad de Donetsk, Pokrovsk, las fuerzas de Ucrania de alguna manera han encontrado el tiempo y la capacidad para desmantelar la industria petrolera de Rusia. El Kyiv Post reportó al menos 21 ataques a refinerías rusas entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre. Algunas de esas instalaciones fueron atacadas 2 o incluso 3 veces en ese lapso de tiempo relativamente breve. En septiembre, 4 instalaciones importantes, incluida la planta Kinev de Kerishi en Leningrado, la segunda refinería más grande de Rusia, fueron atacadas. También está la refinería Rosneft-Ryazan, una de las 5 más grandes de su tipo. Ambas instalaciones tuvieron que cerrar tras los ataques de Ucrania. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, destacó la importancia de atacar la industria petrolera rusa y afirmó: las sanciones más efectivas y rápidas son los incendios en refinerías, terminales y depósitos de petróleo rusos. Hemos restringido significativamente la industria petrolera de Rusia, y esto restringe significativamente la guerra. Imaginen lo más efectiva que sería Ucrania y el daño mayor al petróleo ruso con inteligencia estadounidense. Después de todo, Estados Unidos no solo presume de tener la fuerza militar más poderosa del mundo, por mucho, sino que también lidera en cuanto a inteligencia. Cuenta con los recursos y la experiencia para obtener información de manera efectiva y precisa, lo que le ha dado una ventaja clave en muchas misiones militares previas. Ucrania ya se ha beneficiado de la inteligencia estadounidense en la guerra hasta ahora, pero Estados Unidos solo ha proporcionado información relacionada con la conciencia situacional en el campo de batalla. En territorios en disputa como Donetsk y Lugansk, dentro de Ucrania, aún no ha dado a Kiev información sobre ubicaciones en Rusia. Pero eso pronto cambiará. Un funcionario dijo al Wall Street Journal que las agencias solo esperan la aprobación final por escrito de la Casa Blanca para liberar los datos al ejército ucraniano. Esa aprobación podría darse pronto, lo que haría que Ucrania reciba su mayor impulso de inteligencia en la guerra en cuestión de días u horas.
Y no solo eso, Estados Unidos también pide a sus aliados de la OTAN que compartan inteligencia con Kiev. Las fuerzas ucranianas podrían hallar de repente gran cantidad de información valiosa sobre objetivos clave en territorio ruso. En ese momento, la marea de la batalla inevitablemente se volverá a favor de Ucrania. Con nueva inteligencia, las fuerzas de Ucrania deberían volverse aún más eficientes y letales al elegir sus objetivos, planear ataques y ejecutar sus estrategias. Podrían borrar del mapa muchos más objetivos relacionados con el petróleo y el combustible, paralizando aún más la industria energética y agravando la escasez de combustible. Y, literalmente, prendiendo fuego a Rusia, dejando al Kremlin en un estado de caos y catástrofe, sin respuestas y sin salida. Rusia, que ya ha mostrado gran fragilidad y dificultad para repeler drones ucranianos, tendría aún más problemas. Prever los movimientos de Kiev y proteger su infraestructura energética si debe responder tanto a la inteligencia ucraniana como a la de Estados Unidos y la OTAN. Este movimiento también debería asustar a Vladimir Putin. Es la mayor señal hasta ahora de que Estados Unidos, bajo Trump, ha cambiado drásticamente su postura sobre la guerra. Hasta ahora, Trump buscaba terminar la guerra mediante negociaciones diplomáticas, reuniéndose con Putin y Zelensky para negociar que Ucrania cediera parte de sus territorios. Por ejemplo, mencionó que Rusia debería conservar Crimea y que Ucrania tendría que ceder regiones como Donetsk y Lugansk para finalizar el conflicto. Pero en las últimas semanas todo cambió. Se dice que Trump se ha vuelto cada vez más enojado y frustrado con Putin y ahora está tomando distancia del líder ruso, prefiriendo en su lugar prometer su apoyo a Ucrania. A inicios de septiembre, la administración aprobó un gran paquete de armas y ayuda para Kiev, financiado por países de la OTAN. Luego, el 23 de septiembre, Trump sorprendió en Truth Social al afirmar que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia en la guerra, hasta ahora. Después de conocer y comprender completamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y después de ver los problemas económicos que esto le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original. La paciencia y el apoyo financiero de Europa, especialmente de la OTAN, hacen muy posible recuperar las fronteras originales de la guerra. El presidente de Estados Unidos llamó a Rusia tigre de papel, criticó su falta de objetivos claros y prometió más apoyo de Estados Unidos para la OTAN y Ucrania. Trump ahora planea compartir inteligencia con Kiev, mostrando cansancio de hablar y disposición a tomar medidas audaces para acabar la guerra por cualquier medio. Solo hay un problema. Incluso con la inteligencia estadounidense de su lado, Ucrania todavía necesita las armas necesarias para llevar a cabo ataques de largo alcance y en profundidad contra la infraestructura rusa. Sus drones han sido algo efectivos, pero no necesariamente causa el daño grave y duradero que pondría al Kremlin de rodillas. También todavía tiene que lidiar con restricciones y limitaciones sobre cómo usa algunas de las armas suministradas por sus aliados occidentales. Estados Unidos, por ejemplo, exige que las fuerzas ucranianas soliciten aprobación cada vez que quieran disparar un misil ATACMS a un objetivo ruso. Los envíos de misiles ATACMS están bloqueados desde hace tiempo. Ucrania tampoco tiene los misiles necesarios para atacar objetivos a cientos de millas fuera de sus fronteras, ya que los misiles ATACMS y Storm Shadows suministrados por sus aliados solo pueden llegar hasta cierto punto. Sin embargo, eso también podría estar a punto de cambiar. Porque Estados Unidos no solo se está preparando para compartir inteligencia con Ucrania, también está considerando suministrarle a Kiev algunos de los misiles de crucero más poderosos conocidos por el hombre, los Tomahawk. Conocidos por su gran alcance, los misiles Tomahawk pueden recorrer hasta 1000 millas para llegar a sus objetivos. Ucrania desarrolla misiles de largo alcance como el Flamingo y el Long Neptune, pero aún no tiene infraestructura para producirlos en masa. Actualmente no puede planear muchos ataques en profundidad en Rusia. Pero si recibiera muchos Tomahawks, podría trabajar de inmediato, identificando objetivos energéticos importantes a cientos de millas dentro de Rusia, incluyendo los de la zona de Moscú y más allá, y eliminándolos con una precisión asombrosa y una potencia de fuego inmensa. Porque los Tomahawks no solo tienen gran alcance, también son muy ágiles. Alcanzan velocidades de hasta 570 millas por hora y realizan maniobras evasivas, volando a baja altitud para evitar radares y defensas aéreas enemigas. Son increíblemente efectivos para alcanzar sus objetivos, y cada uno tiene la capacidad de transportar ojivas altamente explosivas de hasta 1000 libras
Cuando estos misiles impactan, pueden reducir estructuras completas a polvo y escombros. Aeródromos, depósitos de municiones, refinerías y almacenes de combustible no pueden resistir el impacto directo de un misil Tomahawk. Años de evidencia lo respaldan, pues los Tomahawk han sido usados por Estados Unidos en conflictos desde principios de los 90. Han destruido muchos objetivos en Irak, Irán, Afganistán y Siria. Y pronto podría pasar lo mismo en Rusia. Con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph David Vance, en entrevista con Fox News el 28 de septiembre. Vance agregó después: sé que estamos teniendo conversaciones en este mismo momento sobre ese tema. Aunque no hay decisión final, Estados Unidos considera seriamente dar a Kiev misiles Tomahawk o Barracuda que destacan por su velocidad subsónica y alcance de hasta 580 millas. Alemania prometió más apoyo a Ucrania con armas de largo alcance. Y una vez que Kiev tenga en sus manos estas armas, con la inteligencia estadounidense para guiarlos, sus fuerzas serán casi imparables. Armados e informados tendrán lo necesario para golpear a Rusia donde más le duele, atacando los lugares más valiosos e importantes, destruyendo una tras otra las infraestructuras energéticas. Desde ese momento, probablemente se desencadene una reacción en cadena de eventos. Habrá más ataques en lugares energéticos en toda Rusia, lo que hará que la capacidad de producción de petróleo disminuya aún más. Esto tendrá efectos secundarios en la economía, debilitándola más, y en el público ruso, que verá reducida su calidad de vida y poder adquisitivo. El resentimiento y la frustración hacia el Kremlin inevitablemente aumentarán a medida que la gente busque a quién culpar. Incluso los oligarcas y nacionalistas que han apoyado a Putin podrían decidir que es suficiente y volverse contra el presidente. En ese momento, incluso Putin, quien ha hecho tantas declaraciones audaces sobre que Ucrania pertenece a Rusia y ha mostrado casi ninguna intención real de detener la guerra, puede verse obligado a admitir la derrota y sentarse en la mesa de negociaciones para poner fin a esta sangrienta batalla. Ahora, conoce más sobre la posibilidad de que misiles Tomahawk estadounidenses sean enviados a Ucrania en nuestro video reciente, donde detallamos las increíbles especificaciones técnicas y el historial comprobado de estas armas en acción. Para entender mejor lo difícil que es la vida para Putin, mira este video que lo explica. Incluso algunos de los mayores partidarios del Kremlin y nacionalistas pro-Putin han comenzado, lenta pero seguramente, a volverse en contra de su líder. Finalmente, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias y desarrollos de esta guerra y otros grandes conflictos militares en el mundo.